dijéramos, esto es coincidencia, lo que Mateo nos está diciendo, nos está marcando un tipo de código secreto. Esto no es conspiración por sacar, esto es todo, y esto es todo netamente bíblico, ¿ya? Mateo le está diciendo a su audiencia, a los judíos, David, David, David. Me faltó eso. David, David, David. Este es el hijo de David, el Mesías prometido. Ojo, David no era cualquier hombre. David fue quien unió a una nación entera y más encima fue quien Dios le dio una promesa inquebrantable. Y se encuentra en 2 de Samuel 7, 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por lo tanto, el pueblo sabía que el Mesías no solo debía ser un profeta, sino que tenía que ser el heredero al trono de David. Recuerden, esta es una genealogía y estamos hablando del heredero legítimo al trono de David en base a esta promesa. Así que cuando Mateo resalta 14, 14 y 14, está mostrando una prueba legal muy importante. Está poniendo sobre la mesa el título legal del trono. En otras palabras, él está diciendo, Jesús es el único dueño legal del trono y por eso su genealogía es tan específica. Si usted se fija, la genealogía de Jesús por parte de Mateo comienza desde Abraham. Aún así, el rey David tuvo muchos otros hijos, pero Mateo señala la línea de descendencia desde el rey David, Salomón. Quiere decir, esta es una línea real de sangre. Es una línea real de sangre. Cada uno de los que siguen de David hacia adelante tienen derecho al trono o son herederos del trono. Pero como en toda historia hay un pero. Hay un nombre en esta lista que puede derrumbar todo el linaje de sangre. Y ese es Jeconías. Jeconías fue un rey malvado, malo. Entonces el profeta Jeremías, Dios le dice al profeta Jeremías que tiene que maldecirlo. Dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ojo, no está diciendo que no tiene hijos, está diciendo que la descendencia no se va a sentar en el trono de David. Y se genera un problema, porque si decimos que Jesús es el descendiente legal al trono de David, con la maldición de Jeconías, esta descendencia se rompe, porque es una descendencia después de Jeconías maldita, se corta. Pero hay un detalle muy sutil en el cual nos vamos a enfocar. Si Jesús es el rey, que tiene derecho al trono de David, pero estoy diciendo que no puede ser rey por la maldición de Jeconías. Por lo tanto, debiese haber un plan de escape, un plan B. Y esto se encuentra en Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y es aquí donde está la diferencia. Las genealogías dicen, David engendró a Salomón, y Salomón engendró a este, y este engendró a este. Pero ¿qué está diciendo acá? Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta es una línea de sangre directa, pero cuando llegan a Jesús, la cadena se rompe. No dice que José engendró a Jesús,
sino que dice que José es marido de María. Por lo tanto, Mateo en este punto me está diciendo que la genealogía de Jesús es legal, no de sangre. Entonces, en aquel tiempo, la adopción era un hecho irrevocable. Cuando yo adoptaba a alguien, no había nada que le quitara mi nombre a quien yo había adoptado. Entonces, cuando José toma a María embarazada, la aceptó como su esposa. Y no solo la está salvando de una vergüenza pública, sino que está realizando un acto legal de darle el nombre a Jesús, por lo que lo adopta legalmente. En este acto Jesús recibe el derecho legal de José y hereda el derecho legal al trono de David, pero no comparte la sangre maldecida o la sangre de Jeconías, de la maldición de vida de Jeconías. Y esta es la jugada magistral que se presenta en la genealogía por parte de Mateo. La genealogía de Jesús por parte de Mateo es de carácter legal. Pero Mateo resuelve solamente una parte del problema. Porque el secreto no está en todos los reyes de la lista, sino que en 4 mujeres que están. Hay 4 mujeres en la lista que casi no se nombran, o que hay una que no se nombra y otras 3 que sí. La primera de ellas, y para hacerle un cuento corto, es Tamar. Tamar fue esposa de uno de los hijos de Judá. El esposo de Tamar muere, ella sin descendencia, y la ley dice que tiene que el hermano tomar, en este caso a Tamar, para seguir con la descendencia. Mismo caso, el tipo era malo, se murió. Judá, el suegro, le dice, te voy a entregar a mi tercer hijo. Pero Judá dijo, mejor no. ¿Qué conllevaba esa acción? Que Tamar iba a quedar sola ante la vergüenza pública y más encima sin descendencia, sin tener ninguna protección. Por lo tanto, esta mujer toma acción con sus propias manos, se disfraza de prostituta, sale al encuentro de Judá, lo engaña y queda embarazada. Y Mateo lo pone así. Y Judá engendró a Fares y Sara de Tamar. Ahí está la primera mujer que se muestra en la genealogía de Jesús. La segunda es Rahab, una mujer prostituta y cananea. Lo mismo, una mujer que los israelitas al explorar Jericó para poder tomarlo, los escondió y a cambio obtuvo el favor de ellos para poder esconderlos. Esta mujer, como le dije, la prostituta, más encima era inmoral y traicionera de su pueblo, siendo ella la tatarabuela del rey David. Salmón se llama, no es salmón, como el pescadito, salmón. Salmón engendró de Rahab a Amós, la segunda mujer en la lista. La tercera mujer, Ruth, una mujer moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Eran un pueblo maldito, porque ellos nacieron del incesto entre Lot y sus hijas. Un pueblo que no tenía permitido entrar a la congregación de Dios hasta la 10ª generación. Por lo tanto, eran racial y teológicamente impuros. Mateo lo pone así: Vos engendró a Ruth, a Obed. Y la última es la mujer de Urías. Es la más famosa. Urías era esposo de Betsabé. Y bueno, tampoco hablemos que era una mujer de trigo limpio, porque estando casada, el rey Salomón la vio, se enamoró y se acostó con ella, cuando Urías estaba en la guerra. Cuando Betsabé queda embarazada, el rey David lo manda a matar. Y de esta relación es que nace el rey Salomón. Y de allí toda la lista saca con los reyes que tienen derecho al trono. ¿A qué voy con esto? Fíjese, 4 mujeres, una que engañó, una prostituta, una de una raza prohibida y la última de adulterio y engaño.
Pero Mateo no está escondiendo nada. Está dejando ver que estas 4 mujeres en la primera plana del árbol, su mensaje central es que Jesús no viene de una línea perfecta, no viene de un linaje perfecto. Mujeres que fueron, personas que fueron en realidad rotas, rechazadas, abandonadas, pecadoras, extranjeras. Mateo está preparando el escenario para que después llegara el Salvador diciendo: no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Dios usa a los quebrantados, a los marginados y a los olvidados para cumplir sus promesas. Fíjese. Hasta aquí la genealogía de Mateo. Si se fija, esta genealogía es la genealogía de Lucas y es un poquito más larga en cuanto a personas hacia atrás. Si Mateo escribió para los judíos, ¿para quién escribió Lucas? Para los gentiles o los no judíos. Lucas no era un judío de nacimiento. Se cree que era un médico griego, un historiador meticuloso. Su evangelio parte diciendo: he investigado todo con diligencia, y le dedica el evangelio o esta carta a un hombre llamado Teófilo, que significa amante de Dios. Por lo tanto, el evangelio o su carta está dirigida al resto del mundo. Y a esta gente, a este pueblo, no le interesaba el rey David. Muchos de ellos ni sabían quién era el rey David. Por lo tanto, el objetivo de Lucas era demostrar o probar que el linaje de Jesús no era real, sino que era un linaje humano. Mostrar que Jesús era el Salvador de todas las personas. Y es aquí donde hay una diferencia clave. La genealogía de Mateo termina con Abraham, mientras que la de Lucas empieza con Jesús, pasa por el rey David, por Abraham, por Noé. Ahora, ¿por qué Lucas se asegura de incluir a Noé? Porque si Abraham era el padre de una nación, Lucas nos está diciendo que Noé es el padre de todas las naciones. La Biblia nos enseña que después del diluvio, la humanidad desciende de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Por lo tanto, Lucas le dice al resto del mundo que este Mesías no solamente era hijo de David, sino que también es hijo de Noé, ancestro común entre estos dos grandes de Dios. Pero Lucas no se detiene ahí. Sigue hasta el hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas está diciendo que este Salvador o este Mesías no solamente iba a ser para los judíos, sino que iba a ser para toda la humanidad, porque desciende del primer hombre, del primer Adán. Cristo es el segundo Adán, que vino a restaurar lo que el primero quebrantó. Ahora, ¿cómo se resuelve la interrogante? No sé si lo alcanzan a ver. Cuando la chunte, ahí. Si se fijan, arriba dice Elí y José. Y en el que está acá, en el que está marcado en azul, dice Jacob y José. La pregunta del millón es: ¿cuál de los 2 evangelios tiene razón? Porque hay 2 nombres. Uno dice Jacob, el otro dice Elí. ¿Cuál de los 2 tiene razón? Los 2. Exactamente. Suena loco, suena imposible, pero los 2 evangelios, cuando se juntan, calzan perfectamente. ¿Por qué? Mateo nos da una genealogía de carácter legal, la línea real y el derecho al trono.
mientras que Lucas nos dio la genealogía de sangre de María. ¿Pero por qué no está ahí? Fijémonos. Lucas 3:23. El griego que está ahí metido, es muy sutil, es muy... me ha tirado a las mechas, pero es muy sutil. Dice, se suponía que Jesús era hijo de José, hijo de Elí. Ese se suponía es clave, porque está diciendo que la gente en ese tiempo pensaba que Jesús era hijo de José. Ese se suponía viene del griego nomiso, que significa pensar o creer. Por eso la gente pensaba o creía que Jesús era hijo de José. Ahora, Lucas nos muestra la línea de sangre. Por lo tanto, la teoría más fuerte, y que están muchos teólogos de acuerdo, es que estamos hablando de María. Como dije yo anteriormente, la cultura judía, al hacer las genealogías o los árboles genealógicos, solamente trazaban los nombres de hombres. La mujer no existía, era invisible para estos casos. Por eso, Leví era padre de María. Cuando María se casa con José, adopta la legalidad del padre de Leví. Él recibe la promesa. Elí no tenía hijos varones, solo tenía una hija que era María. Entonces su yerno José se iba a convertir legalmente en su hijo para heredar las propiedades y convertirse en el nombre de la familia. Al casarse con María, José se convierte legalmente en el hijo de Elí. Y por eso aparece Elí y no María. Ahora, la prueba más grande de todo esto. Fíjese, acuérdense que el azul, las que están en azul, es la genealogía según Mateo. El rojo según Lucas. Veamos al rey David. Mateo nos traza la línea a través del rey Salomón. Mientras tanto, el otro es trazado a través de Natán. La línea de Salomón recibía la promesa legal del trono, pero también la maldición de Jeconías, la maldición de sangre. Mientras la línea de Natán no recibía la promesa legal al trono, pero estaba limpia de la maldición sanguínea. Durante 1000 años, desde el rey David hasta Jesús, esas líneas corrieron en paralelo, no se detuvieron, no pararon, hasta que, milagrosamente, en Nazaret, la línea de sangre de María se unió con la de José para dar a luz a Jesús, limpio de la maldición de sangre de Jeconías, nacido de la sangre de María y adoptado legalmente por José por derecho legal y con derecho legal al trono de David. Por lo que los árboles genealógicos no se contradicen, sino que son una obra maestra. Lo que demuestra que Dios tiene un plan legal y un plan de sangre, y que ambos convergieron en un solo hombre. Dios no hizo nada al azar. No lo hizo conmigo, no lo hizo con usted, y menos lo va a hacer con su hijo. 2 líneas, 2 historias, una promesa cumplida en la vida de Jesús, sin maldición ni contradicción aparente. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Todo esto que le acabo de decir o de enseñar, ¿cómo me tocó a mí? ¿Cómo me llevó a mí a decir lo que escribí, lo que pensé? El Evangelio de Mateo nombra personas que estaban quebrantadas, que
eran lo peor de lo peor. Había gente que no, quizás no merecían estar en un linaje de un rey. Pero Dios no cancela mi pasado, porque a lo mejor yo vengo cargando con una mochila de antaño. Yo vengo cargando con cosas de un ayer que ni siquiera son mías. Y que al día de hoy quizás no tengo una paz constante. No tengo tengo una preocupación que la voy cargando, y que lo voy poniendo por encima de muchas cosas. Pero nos dice algo súper claro. Dios no edita la historia para cumplir sus promesas. La redime. Dios no va a editar su pasado. Dios no va a borrar su pasado. Si Dios se olvida del pecado que pudimos haber cometido, si Dios se olvida de quienes fuimos antes de conocerle. Dios pudo traer al Mesías a través de Tamar, de Rahab, de Ruth. Entonces la historia que podemos contar nosotros como pecadores no es un obstáculo, sino es un escenario donde Dios puede manifestar su gracia. Tenemos que dejar de pensar, Dios no puede usarme por lo que fui. Tengo que creer, Dios me escogió sabiendo exactamente quién soy. No tengo que vivir una vida de apariencia. No todo lo que define es sangre. Y estos pasajes demostraron perfectamente esto. Somos adoptados como hijos de Dios. No nacimos directamente del Señor. Y esto no es un detalle técnico, es un detalle muy profundo. No heredamos el reino por mérito. Fuimos adoptados por gracia. Así como José le dio su nombre a Jesús, Dios nos da su nombre en Cristo. Recibimos una nueva identidad. Nuestro apellido espiritual hoy ya no es nuestro pasado. Nuestro apellido espiritual es hijo de Dios. Y lo más importante, y con esto voy a cerrar, Jesús no vino por los correctos, vino por los que no calificaban. Mateo preparó el terreno desde el capítulo 1 diciendo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y esto confronta una mentalidad, ¿sabe qué? Yo lo he visto mucho en jóvenes, cuando iba a los jóvenes hace, no sé, más de 10 años. Muchos de los jóvenes estaban faltos de identidad. No sabían quiénes eran, no sabían mucho pero ni lo que creían. Y más de alguna vez escuché decir, cuando esté mejor, me acerco a Dios. ¿Sabe que lo he escuchado hasta en adulto? Cuando deje el pecado, ahí vuelvo. O no soy lo suficientemente bueno. Jesús no lo llama cuando esté limpio. Jesús lo llama para limpiarlo. Sea lo que haya hecho. Sea lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, lo que hayamos tramado. No nos llama para calificarnos. Él nos capacita cuando respondemos al llamado. Porque muchas veces uno dice, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Pero no somos capaces de tomar aquello. No somos capaces de involucrarnos en esto otro. Si Dios se identificó con una genealogía rota, ¿cómo no se va a identificar con nosotros? Así que guarde esto. Si Dios no se avergonzó de la genealogía de su Hijo, tampoco se va a avergonzar de nosotros. Él no nos descarta, nos redime. No nos ignora, nos adopta. Y no nos pierde de vista, Él nos está formando. Siga formándose, siga estudiando la palabra, siga leyendo, siga orando. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Póngase en pie, vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. En que tú nos demuestras, Señor, que no importa si somos o no somos imperfectos. A ti lo que te importa, Señor, es un corazón dispuesto, un corazón que quiera buscarte, un corazón que quiera honrarte. Tú trabajas en dimensiones que no vemos, pero nunca llegas tarde. Nos llamas a confiar en el proceso, aun cuando nosotros no seamos capaces de ver el mapa completo. Durante 1000 años, Señor, hubo una línea que corrieron en paralelo sin saberlo. Parecía silencio, parecía espera, parecía desconexión. Pero tú uniste esas líneas en el momento exacto. Aún así en nuestra vida sabemos que hay cosas que avanzan y otras que no. Pero sabemos que es a tu tiempo y a lo que tú desees darnos, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que hoy nos conviertas en tu linaje, que nos adoptaste como hijos tuyos, Señor, que somos partícipes de un trono eterno, que en un futuro podremos ver ese trono de gloria. Llénanos, Señor, levántanos, Señor, y que nuestro pasado no sea una mochila, sino que nuestro pasado sea para aprender y para afrontar un futuro donde nos vamos a estar exentos de problemas ni dificultades, donde podamos ver con claridad tu pronto socorro. Mi socorro viene de Jehová. Te agradecemos, te alabamos y te glorificamos por tanto amor y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.